Bienvenidos a este sexto episodio de El Parlamento Podcast. Hoy nos vamos a poner un poquito más trascendentales, vamos a mirar bastantes asuntos de la naturaleza del ser humano y quizás vamos a tocar un tema que no estamos muy acostumbrados a hablarlo, aunque somos conscientes que todos vamos a pasar por eso, que es una realidad inevitable, que las personas a nuestro alrededor también van a pasar por esto, pues poco o nada se habla alrededor de lo que es la muerte, lo que implica, las dudas que surgen alrededor de esto, las creencias, las tradiciones, y pues vamos a intentar abordar todos estos elementos con el invitado súper especial que tenemos el día de hoy. Entonces voy a dejar que el invitado se presente. Adelante. Bueno, el invitado está aquí presente entre nosotros, dicen, no, ellos están aquí. Bueno, un cordial saludo de paz y bien para todas las personas que escuchan y seguramente van a escuchar, no sé si por primera vez o siguen este programa, este podcast sobre diferentes temas. Mi nombre es Frankie Joanny Cacuavera, los apellidos un poquito raros, soy de Pamplona, norte de Santander. Oriundo de Norte de Sí, Santander, mano. señorita, donde inició, porque estoy hablando con una historiadora, donde inició prácticamente el grito de independencia, Así es. movido y promovido por una mujer que no fue fusilada, llamada Águeda Gallardo. Es una ciudad, la ciudad fundadora de ciudades de allá, donde nacen muchos y nos criamos afortunadamente pocos, ¿no? Entonces, soy de Pamplona. Actualmente, pues, Dios me ha guiado por otro camino muy distinto al que cualquier joven tendría que tener, ¿no? Creo que Dios le cambia a uno sus planes. Soy sacerdote franciscano capuchino. El próximo año cumplo 20 años de entrar a la comunidad. Son 20 años de servicio a la iglesia, a Dios y a comunidades que uno ha acompañado en estos 20 años, ¿no? Entonces, 20 años, ya 2 décadas entregadas al servicio de Dios y la iglesia, que creo que han sido los 20 años muy bonitos, ¿no? Momentos duros, momentos muy bacanos, muy chéveres. Entre esos, pues haber conocido a Manuela. Dentro de esos 20 años hay una línea de tiempo en la cual conocí a Manuela y a su familia, por ahí Antes y en el después 2000. de conocernos, Fray. Hay que hacer un antes y un después, ¿no? Antiguo y Nuevo Testamento. El alfa y el omega, principio y fin, yin y yang, ¿no? Pero Entonces, en ese caminar, pues, como religioso y fraile, porque somos frailes, las conocí y desde ahí hasta hoy, no sé si ellas me han aguantado o yo las he aguantado, no sé quién o quién, pero ha sido una relación muy bonita de amistad, de oración, de conocer, de muchas cosas, ¿no? Ellas lo saben, especialmente pues Manuela que está aquí. Actualmente pues presto mi servicio pastoral en el sur del país, estoy de extremo a extremo en la ciudad de Pasto, llamada entre comillas con Ariel 14, la ciudad sorpresa. Aquí hay muchas ujú. cosas que a uno lo sorprenden, pero es una ciudad muy bonita. La ciudad de Nariño, perdón, Pasto, en el departamento de Nariño, que seguramente hay personas que lo van a escuchar que no conocen. Estamos a 2 horas y media de la frontera, acá en Ipiales, del puente Rumichaque, ya prácticamente Ecuador, ¿no? Entonces Ujú. estoy acá, trabajo en dos frentes, pudiéramos decirlo. La pastoral, colaboro en la parroquia, una de las parroquias que tenemos acá en la ciudad de Pasto, llamada Santiago Apóstol, y presto mi servicio desde la parte pastoral y administrativa y directiva del Colegio María Goretti, un colegio netamente femenino de 1.300 y pico de niñas. Soy el rector de ese colegio. Empecé este año en mi servicio por 3 años, entonces este año pues prácticamente ya se acabó. Ese soy yo y bueno, aquí estamos entregando la vida al Señor y bueno, en esta locura de seguir a Cristo a través de un estilo de vida que es el franciscano y capuchino, ¿no? Esto no va a ser un programa de evangelización para que no se me asusten, para que no apaguen el programa, para que lo dejen sin escuchar. Al contrario, de alguna manera, pues estoy invitando a Frankie a que nos acompañe acá
porque pues forjamos una amistad hace muchísimos años, pues alrededor de la fe, pero también nos dimos cuenta o hemos también acompañado nuestra forma de vivir la fe sin dejar de estar en el mundo, pues porque finalmente a veces la gente piensa en sacerdotes o en frailes o en hermanos, pues que viven pues como en fraternidad y piensan que están aislados por allá en una montaña de ermitaños sembrando y recogiendo frutos de los arbolitos, pues no, al contrario, una de las comunidades pues que de manera más activa se involucra en muchas cosas históricamente, pues porque los frailes fueron de los primeros que llegaron al continente americano después de la conquista de los españoles, pues muchos de ellos llegaron a humanizar la relación que sucedía pues en muchas de estas comunidades indígenas, pues también por la defensa de esos territorios y comprendiendo lo que implicaban estas comunidades. Y a partir de ahí también pues uno que ha estado de alguna manera cercana a toda esta dinámica y a toda esta formación franciscana, pues también uno entiende las complejidades desde lo espiritual del ser humano, pues obviamente a la luz de la fe, pero pues también nosotros nos ponemos a indagar en otras cosas y pues Frankie tiene una profundización interesante alrededor de estas situaciones de la muerte, cómo el ser humano se enfrenta a ellas desde lo espiritual, desde lo físico, desde lo médico, pues como todas estas cosas y por eso es que lo estoy invitando hoy acá y vamos a hablar de muchas cosas. Por eso digo que no va a ser un programa de evangelización, aunque pues obviamente es muy evidente saber que la tradición cristiana es muy presente en la mayoría de las ciudades de Latinoamérica y del mundo, pues lo vamos a tratar, pero pues también vamos a hablar de otras cositas varias. Empecemos por el principio, Fray, si estás de acuerdo, y es una pregunta clave, que es la muerte. O sea, uno piensa que sabemos que todos los seres vivos mueren, o sea, terminan su existencia, pero ¿cómo entendemos nosotros la muerte desde el contexto social, personal o espiritual? Bueno, podemos abordarlo desde varios puntos, ¿no? Lo religioso, desde lo social, ¿no? Desde lo antropológico, filosófico. Yo creo que ha sido una de las preguntas fundamentales en la historia de la humanidad ha sido la muerte. Pero no solamente la muerte, sino qué pasa después de la muerte. Esa es una pregunta. La muerte está, es una realidad que está. Y todos los días, si nos preguntamos, vivimos para la muerte. Por ejemplo, ya el tiempo que pasó ahorita, hace una hora, eso ya murió, ya es un tiempo pasado. Todos los días estamos muriendo a cosas. Cada día pasa un día menos de vida, biológicamente, ¿no? Cada día se mueren las células del Claro, cuerpo cada y día nacen estamos otras muriendo. nuevas. El Ajá. tiempo que pasa, se va, es un tiempo que ya pudiéramos decir, por eso Heidegger en filosofía decía el ser y el tiempo. Nuestro ser está inmerso en un tiempo cronológico. Vivimos, Ujú. nacemos, vivimos. No digo lo reproducimos nosotros porque nosotros estamos no. Reproducimos otras cosas, que es el tema de la parte espiritual, pastoral, Ujú. y experimentamos la realidad de la muerte. Somos seres, decía Heidegger, somos seres para la muerte. Pero, ¿qué es la muerte? Es la pregunta por el qué hay más allá de la muerte. Y ahí es donde surgen todas las religiones del mundo. Cristianismo, el hinduismo, el islam, budistas, todas las religiones intentan dar respuesta o intentamos dar respuesta a esa finitud del ser, a la finitud de nuestro ser como seres vivientes. Entonces, que es la muerte es como esa, la visión que uno le da, ¿no? Nuestro ser termina, pero no solamente termina, porque sería un fracaso, ¿no? Antropológicamente hablando, sería un fracaso. Nuestro ser, hablando cristianamente de otras religiones, se transforma, ¿no? Nosotros hablamos de resurrección, otras religiones de encarnación, de trascendencia, de la conexión con el cosmos. Otras religiones o antiguamente en los inicios de la humanidad se hablaba que era un viaje, por eso a los indígenas o antiguas culturas, cuando se sepultaban con las familias y con sus bienes, no sé, porque la Ujú. muerte para ellos era una especie, no sé, podemos decirlo, como de un viaje, ¿no? Entonces viajamos y llevo mis pertenencias. Y en los griegos también, ¿te acuerdas? El viajar, el llevar la moneda, el colocarle a los muertos las monedas en los osos era como un viaje más allá. Entonces, siempre la muerte nos arroja a preguntarnos la trascendencia, que nuestro ser no termina.
cada uno lo entiende desde lo que vive. Y la pregunta por la muerte, Manuela, es también la pregunta por la vida. Paradójicamente, cuando uno se pregunta por la muerte, es mi vida. Por ejemplo, cuando uno va a unas exequias o alguien falleció, alguna persona, familiar o amigo, pues la muerte de alguien te interpela o lo hace preguntar a uno cómo estoy viviendo. Así es. No sé si les ha pasado a usted o a los que van a escuchar. Cuando uno asiste a una celebración, llámese religiosa o ritual o simbólica de alguien que ha fallecido, uno cambia, su postura cambia, porque es que esa realidad de muerte de esa persona me pregunta sobre mi sentido de vida, ¿no? Mi Se propósito. vuelve un espejo, o sea, como que uno ve ahí, pues, o sea, yo soy de las personas que no le gusta ir a velorios por eso, porque pues me parece como muy, como que lo sacude a uno mucho el hecho de simplemente estar ahí al lado del difunto, pero también es como que darse cuenta de ver la muerte en una persona que uno conoció, que uno comparte, que uno habla, que aparte de todo lo emocional que eso representa, porque es una ruptura emocional, y después darse cuenta que o sea, en esa misma caja voy a estar yo eventualmente, o alguien de los que amo a mi alrededor, o sea, sí se vuelve un espejo muy difícil de ver. Yo prefiero empañar ese espejo, pues porque la verdad me cuesta muchísimo y quiero quedarme como el recuerdo de la persona viva, alegre conmigo, en las cosas bonitas que se vivieron y no pues ahí tieso en la caja, como sea que haya quedado y lo pusieron pues de los de la funeraria y todo esto. Me parece una imagen muy fuerte, pero también es como lo que implica el fin, o sea, el fin de cualquier cosa, pues porque uno puede hablar de muertes, como estábamos diciendo ahorita, uno muere todos los días a muchas situaciones, a situaciones pues de toma de decisiones, de cambios de vida, de, bueno, todo lo que puede implicar un fin. Y muchas veces esos fines indican otros inicios, pero el fin de la muerte es un fin desde lo físico, pues que es irrefutable. Por eso entonces las necesidades de responder el qué pasa después de la muerte, el cómo le damos sentido a la muerte, porque pues no puede quedar todo acá. O al menos nosotros los que vivimos en fe, pues nosotros sí pensamos como que pues esto no pudo ser esto y ya, pues tiene que haber algo más grande, algo más fuerte, algo que nos lleve a darle sentido a todo esto que acabamos de experimentar. Pero también me parece muy, muy compleja esta forma de ver la vida, como que pues simplemente nos morimos y listo, y ya. Y así se fue el paso por el tiempo, y así pasa todo en lo biológico, y ya está. Precisamente, y si por ejemplo, ¿no? La cultura griega, me gusta mucho porque la cultura griega da unas luces impresionantes, pues casi todo nuestro pensamiento está fundamentado sobre la filosofía griega. Le tenían miedo a tres cosas, ¿no? Al dolor, el fracaso y la muerte, ¿no? Entonces, son esas realidades, incluso hay algunos del budismo, hay ocho conceptos básicos, pues, que producen miedo, ¿no? Lo tengo aquí, es un texto que me llamó la atención, muy bonito. El miedo al nacimiento, el miedo a la muerte, el miedo a la llegada, a la partida, el miedo a la similitud, el miedo del ser y el no ser. Frente a esto, los budistas dicen algo muy bonito, que frente a esos ocho conceptos de miedo, nosotros tendríamos que contrarrestarlos, ¿no? Las negaciones del no nacimiento y el no la muerte. Para ellos la muerte es solamente un concepto, es la transformación del ser. Entonces, por ejemplo, mira qué bonito para ellos ese concepto de muerte, muerte como concepto. Ellos no se encierran en un concepto. La muerte es solamente un concepto, es la transformación profunda, podríamos decirlo, de nuestro ser, ¿no? Entonces, a veces me lo lleva uno a pensar, la muerte solamente es un concepto, realmente es una realidad del ser, de nuestra ser como personas y seres que vivimos, ¿no? De hecho, cuando estábamos preparando todo este programa, estábamos hablando de pues, que también existe desde el concepto básico la muerte médica, pues porque obviamente se intenta entender desde lo científico la forma en la que nuestro cuerpo funciona y en el momento en el que pues, la vida, entre comillas, abandona el cuerpo. Pero dentro de esa lectura que estaba haciendo, de alguna manera, aunque pues los médicos dicen como que, bueno, si no tiene signos vitales, pues ya es muerte, o si es muerte cerebral es porque ya la mitad de su cuerpo no funciona, si es muerte no sé qué, ya, o sea, como que siempre es como que si algo falla, el resto del organismo no puede considerarse como el todo.
Y en una de las definiciones que encontré, pues decía que a pesar pues de esa ley del todo o nada en el funcionamiento del organismo, pues dicen que el diagnóstico de la muerte puede ser muy difícil cuando está justo pues como cerca el proceso del fallecimiento, porque es un proceso espiritual. O sea, desde lo médico se reconoce que hay algo más dentro de lo que abarca pues el ser humano, porque lo entienden como una unidad corpórea y espiritual, porque pues aunque hay una muerte biológica, pues no se puede disociar la condición de esa muerte como ser espiritual o esa muerte como persona. Sí, exactamente, ¿no? O sea, podemos verlo desde el bios, ¿no? La vida, griego, el bios, la vida. El bios termina ahí con la muerte, no médicamente. Por eso ahí surgen hoy, por ejemplo, la medicina, ¿no? La medicina es responder a ese, pues no sé, a mantener la vida biológica, ¿no? Por eso hay mucha gente, hoy Ujú. está mucho, por ejemplo, en estos días, ¿no? Alguien me pasó una tarjetica, fui a bendecir un consultorio de la hija de una profe y ella es médica de medicina estética, ¿no? Entonces decía medicina antivejez. Me llamó profundamente, dije, o Ujú. sea, hoy como que la sociedad gira en el torno a tratar de alejarnos, aunque eso es imposible, de la finitud, de que nuestro cuerpo envejece, de que nos vamos a enfermar. Entonces, hoy la medicina, aunque es preventiva, esa preventiva en ese sentido de alejarse como de la muerte, ¿no? Por ejemplo, estas O del personas que sufrimiento, como decías del de los griegos, sufrimiento. es alejarnos del dolor, alejarnos, pues que igual esto también muy en fe se entiende de muchas maneras, porque pues para muchos el dolor puede ser dignificar, puede ser pues como purgar muchas cosas, o lo ven pues como de manera muy de entregar el dolor a algo más grande o pues todo esto, pero pues muchas otras personas dicen, no, o sea, yo no voy a sufrir, yo no quiero pasar mis últimos días con estos dolores. Por eso la medicina paliativa también intenta dar esa calidad de vida cuando hay enfermedades terminales, pero también surge el movimiento de la muerte digna, de llegar y decir, pues, o sea, si voy a sufrir un montón, pues prefiero no sufrir y me voy ya. Eso, ese es el debate pues no vamos a entrar aquí en el tema de la bioética, ¿no? Ajá. Mm, el sufrimiento, la pregunta por el sufrimiento, ¿no? Ahí, por ejemplo, un autor muy bueno, Víctor Frank, ¿no? El tema Ujú. del hombre en busca del sentido, a pesar de todo, decir sí a la vida, que plantea eso de encontrarle, pues porque él vivía en una situación de sufrimiento, de dolor, de muerte, tuvo que ver cómo las personas en situaciones de límite, de dolor, él encontraban incluso sentido a la vida en medio de sus dolores. Entonces, el dolor, hoy se le tiene tanto miedo al dolor, a sentirse finito, a expresar que soy frágil, ¿no? Hoy vivimos en un mundo queremos esconder la fragilidad, ¿no? Entonces, por ejemplo, la medicina hoy es tratar de alargar la vida, ¿no? Por ejemplo, esas Ujú. personas que los tienen conectados, dice qué calidad de vida es alargar la vida, no verlos sufrir, o sea, hoy la medicina me parece que está como en eso, ¿no? Obviamente hay que cuidar la vida, pero a veces hay casos que se quiere, la persona no se piensa mucho en el paciente, ¿no? Ahí Así les es. recomiendo un texto muy bonito que se llama Preguntas y respuestas sobre la vida y la muerte, de Elizabeth Kubler-Ross. Es un texto muy bonito de su experiencia como terapeuta, psicóloga, acompañante de cuidados paliativos, que le hacen preguntas y ella lo recopila en un diario y pues, ahora es un texto y le preguntan eso, ¿no? Uno a veces piensa es uno desde su salud. Entonces ahí viene una cosa muy importante, ¿no? Hay personas que cuando dicen mi salud va empeorando, no hay cura, he gastado todo, las voluntades anticipadas, no sé si se han escuchado las Ujú. voluntades anticipadas, ¿no? Yo quiero que cuando muera, me parece muy bonito, ¿no? Un gesto, mis órganos sean donados, quiero que hagan esto con mi cuerpo, lo cremen, O me que no haya parece que reanimación en caso de un infarto o de una situación, que no haya exactamente, reanimación, sino ya déjeme ir. Es un asunto de intentar tomar una decisión pues como en manos propias, cuando pues también sabemos que la muerte puede estar cantada y no, pues porque
también sucede que hay un diagnóstico terrible a una persona que tiene X cáncer, empieza un tratamiento y se cura, pues. El médico le dijo, tenés 6 meses de vida y ahí está la señora 8 años después cargando sus nietos. Entonces, creo que nosotros como seres humanos muchas veces queremos tener muchísimo control sobre algo que no tenemos control. O sea, No que se tiene definitivamente... control y científicamente no, la muerte, ¿quién ha regresado de la muerte? Nadie. Hay personas que dicen, no, yo quiero que me congelen, quiero que me hagan esto, que no, no. Ujú, Lo importante de eso de la medicina es la calidad de vida que tú tengas, ¿no? La calidad de vida, ¿no? ujú. La calidad de vida de las personas, eso me parece importante, ¿no? Que personas que han llevado una calidad de vida un poco compleja, pues, ¿cómo va a ser el fin de su vida, ¿no? Con miles de Ujú. enfermedades. Por eso, hoy la medicina tendría que ver eso, la calidad de vida de las personas. Cómo un sistema de salud está encaminado a cuidar la salud de todos, que tengamos una calidad de vida, una alimentación, un ejercicio. Eso me parece muy bonito, porque es muy triste ver en eso, ¿no? Personas que, cuidados paliativos, personas que, durísimo, las enfermedades, cómo eso toca a las familias, ¿no? Es Y donde entra el enfermedades sentido de vida, físicas. ¿no? Sí, enfermedades físicas, pero también enfermedades mentales, pues porque también el deterioro de la mente hasta ciertos años, especialmente aquellas personas que de pronto sufren situaciones de demencia senil o pues deterioros en la memoria o deterioros pues como en la forma de conectar sus recuerdos, pues eso también implica el cómo se acompañan ese tipo de cosas pues para poder apoyar el fin de esas personas y también el acompañamiento de sus familias, porque si no hay educación alrededor de la salud mental en cosas tan sencillas como, no sé, la depresión y la ansiedad. Ahora imagínate estas personas que sufren estos tipos de deterioros en su memoria o en las formas de conectar sus pensamientos y el cómo la familia los acompaña sin que los tiren en un ancianato, sin que los abandonen o sin que pues tengan un acompañamiento digno también pues como en esas formas de encontrarnos con el fin, pues porque o sea, hasta el hecho de esconder las canas nos está diciendo de alguna manera que no queremos enfrentarnos a ese fin. Esta es como la pregunta alrededor de la muerte. Hay mil cosas para hablar al respecto, pero pensemos en los vivos. ¿Qué hacemos nosotros los vivos con la muerte? O sea, la vemos, la experimentamos de cerca o de lejos, pero ¿de qué manera nosotros entendemos esos pasos como esos rituales o asimilamos el proceso de la muerte, pues como para hacerlo incluso dentro de lo social una forma más fácil de entenderlo o de interpretarlo? Yo creería que, obviamente, a veces muchas personas este tema, pues, como que le tienen cierta límite, ¿no? Reserva, ¿no? Pero yo creo que falta mucho, porque hemos hablado mucho de otras cosas, pero de algo tan natural, tan inherente a la sociedad que es la muerte, y lo vimos hace 2, 3 años en la pandemia. Experimentamos eso socialmente en cantidades impresionantes. Estamos siendo testigos actualmente, Irak, Palestina, Israel, de miles de personas muertas. Entonces, creo que falta mucha pedagogía, ¿no? Falta muchísima pedagogía sobre la muerte. Y pedagogía empezando desde la casa, ¿no? Desde las escuelas, ¿no? Cuando nosotros, por ejemplo, nosotros que pues tú trabajas en un ambiente educativo, igual yo, hablarle esto a los muchachos, ¿no? A veces muchos chicos toman una decisión un poco, pues toman una decisión a veces por desconocer, por buscar ayuda, porque no tocan este tema, porque no preguntan. Entonces creo que, ¿qué hacemos nosotros? Que ha de ser conscientes de nuestro ser finito, de que en cualquier momento hay que vivir el presente, ¿no? Yo creo que la muerte nos invita a pensar en el ahora, en el que yo hago ahorita, que estoy haciendo ahorita a las 10:52 de la mañana. Lo de ayer, hace una hora, ya murió, pasó. ¿Qué hago ahora? Ujú. ¿Qué estoy haciendo ahora con mi vida? ¿Cómo va mi vida? ¿Cómo va mi proyecto? ¿Cómo va mi relación con los otros, mi sentido de vida? Porque a veces nos cuesta el presente, el futuro. Organizamos vacaciones, organizamos todo, organizamos de todo. La pregunta es uno, ¿si llegará ya? Si Ujú. Dios, en nuestro caso Dios, para que no crea en la vida, nos permite llegar, creo que la muerte nos invita a centrarnos en el ahí y en el ahora.
Ujú. pensar en lo que estoy viviendo y cómo mi vida, cómo la he encontrado, porque es que la pregunta también es el sentido del propósito de vida. ¿Qué es el sentido de vida? ¿Qué es lo que te da sentido? Y el sentido de vida no es ausencia de dolor. Hoy quieren tener, es que el mundo de hoy un mapa, es como, como una Es ilusión, un ¿no? perfil de Instagram. El Es mundo un de hoy es perfil un de perfil de Instagram, Instagram. exactamente. Es un line, es un en vivo, es una imagen, es un filtro, es un iPhone 16. Eso no es felicidad. Ujú. Hay un pensador, filósofo, que me gusta, Simon Bauman, perdón, Sí. Bauman. Simon Bauman habla de eso. La sociedad líquida, el amor líquido, el pensamiento líquido, pero dice algo que la felicidad, ¿qué es la felicidad? Es afrontar las dificultades de la vida. Porque una vida sin problemas, ¿dónde está la capacidad resiliente? ¿Dónde está la tolerancia? ¿Dónde está el afrontar una dificultad? Creo que el sentido va en esos momentos, cómo uno responde a las situaciones que uno vive, ¿no? Y por eso lo mencionas desde la educación, porque pues yo soy de las que también lo hago dentro del salón de clase, porque pues está el estudiante que no concibe tener una nota bajita, una calificación regular, porque siente que su vida perdió sentido. Entonces ayudarles a entender también como en esa tolerancia al, entre comillas, fracaso, en cosas tan chiquitas como una calificación, pues puede ayudar a entender más adelante situaciones mucho más complejas en las cuales se puedan enfrentar, sino que también hablando de lo que estábamos diciendo, pues del cómo queremos controlar o tener pues como mano sobre cómo funciona la muerte o cuando llega, pues también se vuelve muy difícil esta cultura de la muerte o del querer ser dioses para controlar la muerte, al punto que pues nosotros al menos en Colombia lo vivimos muchísimo, pues toda esta cultura narco de pues si no está conmigo lo mato, si no me gusta lo mato, si no no sé qué lo mato, o sea, se vuelve un asunto muy complejo porque se vuelve la muerte como una solución, como un medio de control, como Ahí un viene, medio por para... ejemplo, ahí podríamos hablar de la muerte en ese sentido social, ¿no? Ujú. Si no haces esto, si no pagas, te persigo, mata a tu familia. Entonces esa muerte y ese miedo social, ¿no? Porque lleva finalmente a pensar que la muerte es una solución, sea que yo lo haga en mano propia o en mano ajena, pues es simplemente un asunto cualquiera, como una diligencia cualquiera que se pudiera pues O el como mismo, ¿no? Asesinar, efectuar. por ejemplo, hace algunos días aquí en Colombia, fue el 31, un papá, pues no sé, tendría algún problema y en pleno, en las noticias, en plena calle, alguien lo mata frente de su hija. Entonces es la Ujú. muerte y también esa muerte en público, Sí. socialmente en público, ¿cómo impacta eso, no? Y nosotros no crean, nos llama la atención, uy, venga, cómo murió, ver el muerto, verlo tirado. O sea, hay como, no sé, falta algo ético, como muy amarillista, ¿no? Los medios de Porque comunicación a veces querer ver y nos llama la atención, ¿no? No es crea, la no, muerte como espectáculo. eso, como espectáculo, como imagen, Pero si es como muerte ajena, si es muerte ajena, sí puede ser espectáculo. exactamente, ser espectadores de la tragedia del otro o de los otros, ¿no? Así es. Vemos ahorita en Palestina, no bombardearon un cuestión de la ONU, un hospital, sí, pero, o decimos aquí en Colombia, ¿no, Manuela? ¿Cómo se ve la Ujú. noticia? No, qué pereza, no. O las fiestas 7 en los muertos, pueblos, 8 heridos. fiestas en pueblos, ¿no? ¿Cuántos? No hubo nada, por lo general hay 3 apuñalados, 2 muertos. O sea, Ujú. en Colombia, digo, yo no sé, en Colombia es muy a veces como muy incoherente, ¿no? Somos un país, lo digo, yo hago mi crítica, ¿no? Yo estoy dentro de la iglesia, como miembro de la iglesia. Somos un país que somos más del 90% cristianos. Cristo, ahí pues Cristo vino, yo soy el camino, verdad, vida, un hombre que veló por la vida, luchó por la vida, Ujú. incluso resucita a Lázaro, ¿no? Ujú. De la religión. Pero somos un país muy violento, que la vida no tiene ningún valor. Por eso, un sacerdote, Francisco de Robos, que hizo parte de la Comisión de la De la Verdad, el verdad. padre jesuita, él decía alguna vez que la crisis de nuestro país no es tanto económica, sino es una crisis profundamente espiritual. Y aquí espiritual no es católico, es todo, porque se ha perdido Espiritual el sentido en de la la vida. concepción de la vida y la muerte. Así es. Profundamente, y yo siempre lo digo, y sí, ¿por qué hay tanta vaina? Porque no hay un referente de dignidad de la vida del otro. Entonces se mata al otro,
por un equipo, por 100.000 pesos, porque me miró mal. Por un Entonces, celular. eso en la sociedad colombiana hemos normalizado la muerte. No, hubieron 3 muertes, normal. Es muy complejo porque socialmente, al menos en la actualidad, pues no digo que en el resto de la historia no haya sucedido porque pues seguramente y sí, pero sí hay una situación compleja de cómo se facilita la muerte en la forma de que es una solución para X medio, para X iniciativa, para X objetivo. Sin embargo, pues bueno, en medio de todas estas cosas que estamos acá hablando, parlando, pues sí tenemos algo puntual y es que a partir de lo que sea que implique la muerte en el sentido que suceda o en la forma en la que suceda, pues hemos también desarrollado socialmente a lo largo de la historia mil y un ritos, tradiciones y costumbres, pues para saber qué hacer con nuestros muertos, cómo despedirlos, cómo iniciar ese proceso de luto, cómo hacer como todos estos procesos. Entonces, cuando vos que tenés que oficiar diferentes exequias, que yo no sé ya cuántos muertos habrás enterrado, Fray, pero, pero ¿cómo ves vos esa reacción de las familias o de las personas que acompañan esta situación de muerte? O sea, ¿qué tradiciones te han llamado la atención? ¿Qué cosas pues has identificado en la forma en la que despiden a sus difuntos que sea como no solo particular, sino que le den sentido también pues como a ese rito? Pues mira, pues nosotros, ¿no? En mi caso, ¿no? Yo aquí lo hablo como persona, como creyente y también como líder religioso, ¿no? Porque nos volvemos un líder religioso, la gente, cuando hay situaciones límite de muerte de un ser querido, pues si son católicos, incluso gente no católica, te busca, ¿no? Es súper curioso. Padre, necesito que vaya, le coloque a mi abuela, yo no soy tanta iglesia, mi abuela era muy creyente, visítela. Entonces es muy bonito, primero uno tiene un contacto, yo lo he experimentado muy cerca, muy cerca a la muerte como sacerdote. Uno tiene un acceso casi que la familia le abre a uno su corazón sin conocerlos, de ir a visitar en una unidad de cuidados intensivos a personas ya pues agonizando, ¿no? De no son conscientes, donde la presencia de uno, como la presencia de una persona que tenga una referencia espiritual, cómo ayuda a una familia. O sea, es más ayuda para la familia que para el difunto, o Claro, sea, es porque como un la consuelo. personita, pues, está inconsciente, pues no, si está consciente, pues, y es muy bonito porque incluso el que está ahí, si está consciente y sabe, pues, personas que, pucha, yo, saben, dicen: "Padre, yo lo estaba esperando", a uno le dicen: "Lo estaba esperando", y uno llega y con solo verlo, su presencia, y le coloca uno los santos, ese es un rito cristiano, los santos óleos, una oración en la frente, en las manos, en los pies, la oración, papá, ya con eso, y dicen el otro día: "Padre, ya mi mamá murió en paz. Gracias por visitarla, gracias por". O sea, es como uno, yo le digo, ¿no? Es como uno dar el último empujón para que la persona, porque claro, ellos están aquí como atados hasta que un sacerdote no vaya y les dé la unción. Y ese rito es muy importante para los cristianos. Cuando una familia, algún sacerdote no va porque no tiene, o hay familias que no pueden encontrar o por distancia, queda un sentido de una herida, con un dolor fuerte, porque dicen, mi mamá se fue sin la unción, sin la comunión, sin la confesión. En cambio, cuando uno los visita, yo lo he experimentado, la gente se siente un poquito como que han elaborado el duelo, ¿no? Me han elaborado el proceso de duelo, ¿no? Entonces, los ritos son muy importantes, Manuela, supremamente importantes. Y si no, miren las estadísticas. Gente que no se le hizo un rito en pandemia, los en una bolsa para adentro, y ya ningún rito religioso, cualquier rito el que sea. Y hasta hoy las personas no logran elaborar porque es importante los ritos. El rito de despedida es Emocionalmente queda, importante hacerlo.
emocionalmente queda pues como ese vacío, como el no haber dado ese último paso, como ese último cierre. Pues porque también sucede mucho con las muertes repentinas, pues un infarto, un accidente de tránsito, lo que sea, hay un vacío, esa pues, situación negada de no poder dar el último paso, no poder acompañar ese último momento, porque también eso nos ayuda emocionalmente y psicológicamente a pues asumir la muerte, a asumir el fin de esa persona cercana. Y algo que me parece pues muy particular es que finalmente pues incluso las personas no católicas, no cristianas que profesan otras religiones también requieren ese tipo de acompañamiento, el darse cuenta, el despedirse, el reunirse todos, el estar en un momento pues como para hablar de la persona, para recordar aquello bonito, aquello que vale la pena. Y pues esto obviamente desde lo íntimo de mi encuentro con esa muerte. Me parece pues como muy particular la forma en la que funciona, pues yo ya he tenido varias pérdidas y eso siempre lo hace a uno como preguntarse y aterrizar bueno, esto es lo que pasa, esto es lo que sucede, esto es lo que tengo que asumir, pero el cómo lo acompaño, el cómo le hago seguimiento, pues porque no es como que se murió y el muerto al hoyo y el vivo al baile, como decimos en Colombia, es muy difícil. La verdad, uno sí pretende estar tranquilo, pretende estar mejor, la vida sigue finalmente, pero el cómo sigue la vida a partir de esa ausencia es lo que también se vuelve muy complejo. Claro, ahí viene, es el proceso, ¿no? Es el saber que hoy estamos, mañana no estamos. Y es muy importante en esa parte, bueno, los ritos, ¿no? Los ritos que se hacen para despedir a nuestros muertos. Pero también los ritos, yo les recomiendo a la gente los ritos que esa persona hacía, ¿no? Eso me parece lindísimo. Por ejemplo, ahorita en Navidad, ¿no? Esas personas que han fallecido los últimos meses y esta sería la primera Navidad en la cual no están presentes. Entonces yo le digo a las personas, si a esa personita le gustaba la Navidad, le gustaba preparar la cena navideña, hacer un pesebre, algún arreglo navideño este año, porque dicen, no, él ya murió, ya no volvimos a hacer nada. Yo le digo, recomendación, no lo hagan. Es Háganlo. una manera como lo traen presente, como espiritualmente le rinden, hacen honran su memoria. Hay Ujú. personas, hay familias que a uno le piden, padre, va a una misa por un cumpleaños. Yo me acuerdo mucho en Cali, pues yo dije, la cumpleañera no la veía y era una persona que había muerto. Entonces le Ujú. tenían su foto, sus globos, su torta y le llevaron, la que cantó, le cantó sus canciones que le gustaban. Me pareció, qué gesto tan bonito y tan profundo y espiritual para esa familia, porque es hacer presente el día del cumpleaños a la abuela, que era la abuelita de la familia, pero lindísimo. Nosotros no, murió, ya, no. Creo que en ese proceso ahí es importante el acompañamiento y los Ujú. ritos, la comida que ellos hacían, los rituales, si les gustaba jugar, eso me parece muy bonito hacerlo. Hay un ejemplo muy bello que nosotros tenemos en la tradición latinoamericana, pues que ya se volvió pues patrimonio inmaterial por la UNESCO, que es la celebración del Día de Muertos acá en México. Pues en México como país no lo celebran en todas las regiones ni en todas las ciudades, pero en algunos pueblos más tradicionales cercanos al Valle de México sí lo celebran y sí lo viven de manera muy fuerte. Tiene pues como toda una mezcla de tradiciones y tiene una fuerza pues netamente como cristiana porque cae justo el mismo día que la iglesia celebra pues como el Día de Todos los Difuntos, después del Día de Todos los Santos, que pues esto tiene pues como una trascendencia histórica que ahorita no vamos a abordar, de pronto más adelante en algunos programas lo tendremos en cuenta, pero a mí me parece muy bella la forma en la que estos altares están construidos. Cada familia lo puede hacer de manera muy distinta, pero son altares que honran la memoria de sus difuntos. Sea que sí vengan o no vengan, sea que vengan del Mictlán o no vengan del Mictlán, sea que sí visiten, vayan de la tumba a la casa y todas estas cosas, pues que quizás se vuelven pues como muy místicas, pues es simplemente el hecho de voy a prepararle a mi mamá que se murió el año pasado su comida, le voy a poner su pan favorito, le voy a poner la canción que le gusta, le voy a poner la cerveza que se tomaba y voy a sentarme alrededor de la memoria de mis difuntos, porque pues, los difuntos de alguna manera son la identidad que cargamos dentro de la vida que continuamos, pues porque ¿quién sino los vivos para seguir la memoria de aquellos que ya se nos fueron y se nos adelantaron en el camino? No, eso me parece muy bonito y qué bueno que pues
lograste o estás allá y tener un poquito más de cerca a esa cultura, ¿no? Esa cuestión, la cultura de los altares, ¿no? Incluso a la muerte le dicen la Santa Muerte. Es una cultura muy bonita que en algunos aspectos se ha cristianizado porque realmente es muy antigua, ¿no? Mucho, muy antigua. Y es Tiene una mezcla eso, de muchos elementos, hay pues muchos porque elementos, es muchos los elementos. indígenas mesoamericanos también tenían, o sea, nuestros indígenas en Colombia, en algunas partes de los Andes, también tenían como esa relación con la muerte. Es que todos hemos tenido esa pregunta desde tiempos súper primitivos, o sea, no solo qué hago con la persona que se muere, sino qué pienso después de lo que es la conciencia, pues como alrededor de la muerte. Y todos los elementos que constituyen la fiesta del Día de los Muertos acá en México, pues implica una mezcla de cosas que finalmente sí tienen una influencia supremamente cristianizada, pues por la época de la conquista, pero sí abarca muchos elementos prehispánicos interesantes que pues la gente igual promueve. Y hoy día, pues muchos de esos altares los hacen personas no cristianas también, porque se vuelve simplemente una forma de hacer memoria, de cómo la muerte me hace consciente de la vida que compartí con esas personas y de la vida que continúa en la memoria pues de ellos. Sí, es eso, ¿no? Incluso allá son los altares, ¿no? Es una manera de traerlos. Eso está construido, lo montan desde con las flores, por niveles. Bueno, es una cosa muy bonita, muy simbólica. Es una manera de elaborar también ese proceso de velo. El visitar, por ejemplo, en noviembre acá en Colombia, los cementerios, ¿no? El lugar del Ujú. cementerio, hablándolo desde la parte de la antropología, es un lugar de encuentro. Hay personas que no les gusta ver sus muertos. Yo les digo, ¿por qué? Es que no sé qué, no, sería muy bonito. Yo aquí tengo en la parroquia, acá donde vivo, hay una señora que se llama Vilma, la he acompañado en ese proceso este año de duelo, que también hay en mis... Trato de acompañar a algunas personas, ¿no? Que cuando me queda tiempo, pero más que acompañar es escucharlos. Creo que en ese proceso es muy importante alguien que escucha al otro. Y ella viene, perdió a su hijo de 23 años llamado Mauricio, acá tiene sus restos y ella viene todos los domingos, viene y lo visita y lo saluda. Ujú. Eso para esa mujer es supremamente importante. Cuando no puede, ella se siente mal, ¿no? Se Pues siente claro. muy mal, ella viene y le habla, le tiene su tuma, sus cositas. La otra vez le pedí y traía su carnet porque era diseñador, sus gafas, le pedí que trajera sus cosas más significativas, su libro de anotar, y ella viene y lo visita. Entonces también es una manera muy bonita, un ritual, es encontrarse con lo que queda materialmente hablándolo, digámoslo así, con todo respeto, de mi ser querido, en medio de Ujú. una tumba. Me parece que es Así un es. encuentro muy bonito, sana, ¿no? Aquí, por ejemplo, en Nariño hay algo que yo no he visto en otro lugar, ¿no? Las tumbas por lo general les colocan las cierran con cemento y las tumbitas, los osarios, y ya. Aquí hay de madera y sacan el cajoncito. Yo cuando lo vi aquí me llamó la atención. O sea, ellos abren y sacan como es de madera y tienen acceso a los restos de sus seres queridos. Ujú. Me parece, pues para ellos tiene un significado profundo, ¿no? Y Porque les igual y hablan. también este asunto de los cementerios o de los lugares donde reposan pues como los restos de nuestras personas queridas, también tienen un símbolo en particular, pues no era simplemente un asunto higiénico de qué hacemos pues como con el cuerpo que se descompone y dónde los vamos a poner mientras se descomponen para que no traigan enfermedades o animales, que por eso los cementerios en algún momento siempre eran en las afueras de las ciudades, pues como para tener un lugar donde ellos reposen, pero al mismo tiempo donde no esté pues como el asunto de la descomposición muy cercana a donde estaban los vivos, pero pues también es el asunto de dónde puedo yo visitarlos, que por eso también hace muy difícil cuando una persona desaparece y no se sabe qué pasa con ella o simplemente muere y desaparecen sus restos. Es una manera pues también como de una tortura psicológica el no tener dónde visitarlos, el no tener la conciencia de dónde está, dónde yace para yo también hacer ese proceso de duelo o ese proceso de acompañamiento, que es pues una de las cosas que también se busca en la dignidad del ser humano, incluso en la muerte, que muchas tradiciones lo hacen, pues, o sea, todas las tradiciones, sea culturales o religiosas, tienen ese respeto hacia la persona que muere y ese ritual es necesario para poder, pues, como continuar la vida de los que quedamos acá.
Sí, es ese ritual y ese lugar sagrado, incluso se llama Campo Santo, ¿no? El Ujú. Campo Santo. Antiguamente parecía terrible, ¿no? Antiguamente las personas que eran, que se suicidaban, no sé si te acuerdas, no sé si aquí bueno, aquí en Colombia, pero no sé si en otra parte del mundo, los enterraban aparte, atrás Así del es. cementerio. Los que no eran cristianos o se suicidaban porque decían socialmente que el suicidio era Era un el pecado pecado. más grande, más terrible, y los tenían que, casi, o sea, ni siquiera les hacían una celebración religiosa. Me Así es. parecía terrible, terrible ese estigma, ¿no? Ese Hoy, gracias juicio. a Dios, no sucede eso. Muere alguien y se le hace el rito, y se acompaña. Incluso esas personas, las familias requieren muchísimo más acompañamiento, ¿no? Porque es esa forma también de poder dar esa dignidad, incluso en las situaciones más extremas que puede representar la muerte, pues como el hecho de tomar la decisión en mano propia de simplemente decir hasta aquí llegué. Y por eso también es importante ya no simplificarlo como simplemente, pues ya se quiso ir y se fue, sino que el cómo esa decisión fue tomada, el qué situaciones pudo estar sufriendo y por qué es tan importante desde acompañarlos ahorita en vida todas estas personas que puedan estar sufriendo de alguna enfermedad emocional, psicológica, el cómo lo hablamos, el cómo lo volvemos un tema de conversación, pues para ayudar de pronto al que no sabe cómo pedir ayuda o al que no se siente que sea digno de recibir ayuda. Es una conversación muy interesante todo lo que deriva alrededor de esa reflexión de la muerte, pero creo que lo más importante es que pues de alguna manera si queremos que quede acá en este episodio, pues la invitación a recordar nuestros difuntos con mucho cariño, con mucha emoción, con mucho respeto, honrar sus memorias de las maneras que mejor lo tengamos y pues volver la muerte un tema de conversación, pues no para volverlo como si fuera espectáculo, sino para sensibilizarnos ante la pérdida, acompañar la pérdida del otro y no volvernos pues como de alguna manera indiferentes a todo lo que trae de por sí pues el hecho de ya no compartir nuestro día a día con las personas que amamos. Y todos vamos a pasar por eso finalmente. Porque imagínate, Fray, que nosotros fuéramos inmortales. Uy, no, qué pereza. No, y qué pereza y qué miedo. Sí, Dios. No, yo creo que la muerte a uno le recuerda que somos seres finitos, que nuestra vida es pasajera y que uno no muere, no muere en la memoria de los vivos, ¿no? Es que es muy bonito, los muertos viven en la memoria de los vivos, ¿no? así es. Entonces me parece muy bonito el no olvidarlos, no olvidarlos, que tú no olvides a tus seres queridos. Siguen siendo queridos y muy bonito, ¿no? Porque el dolor que queda, porque el duelo siempre va a estar. Por eso alguien decía una frase y la voy a leer muy bonita. El duelo es el precio que pagamos por el amor. El duelo es el precio que pagamos por el amor. O sea, independientemente de lo que uno crea, si uno le duele la muerte de alguien, una persona, Una un animalito mascota de compañía, sí, claro, o también de la pérdida de su pareja, de una de su relación. trabajo, de una Ujú. capacidad física, de una parte de su cuerpo, eso duele, ¿no? Pero hablándolo aquí en el tema de pérdida de una persona es el amor, ¿no? Lo que permanece, dice una serie muy buena, una serie de que salió hace muy poco, me vi las 3 temporadas en Netflix, decía que hay un lugar para los vivos y un lugar para los muertos. Pero ¿saben qué es lo que nos une a esos dos lugares? El amor. Me parece muy bonita Ujú. esa posición, ¿no? El amor es lo que nos mantiene unidos a nuestros seres queridos muertos, es el amor precisamente, ¿no? El Así es. amor, el amar, y por eso se nos invita, ¿no? Que cada día uno trate de dar más amor, eso es lo que uno se lleva, dar más amor a las personas que uno más pueda y amar lo que uno tiene, su vida y todo lo que Dios le ha dado a uno, ¿no? Ay, muchas gracias por acompañarnos en esta conversación. Hablamos de muchas cosas y bueno, más adelante te invitaré en otras cositas varias para que nos sigas compartiendo todo lo que viven, pues porque a mí me parece interesantísimo la forma en la que los sacerdotes acompañan la condición humana desde tantas perspectivas, pues sean o no personas creyentes o religiosas, igual ustedes están ahí como un referente, entonces también es Claro, ¿no? interesante Y si seguir uno compartiendo acompaña eso. y uno está muy cerca del dolor, de la muerte, en unas exequias es muy duro.
Pues es un momento muy bonito. Yo creo que los sacerdotes tendríamos que prepararnos un poquito en este tema. O sea, no quedarnos con solamente ánimo y la esperanza, sí. No tiene que dar unas lucecitas, acompañar un poquito más, ya que es una oportunidad, porque es que cuando alguien fallece, los lazos familiares, los vínculos están rotos, o puede uno decir, el corazón está roto, hay heridas en el corazón, en el amor, en la familia. Es una oportunidad muy bonita que uno pudiera aprovechar. Y aquí no solamente lo espiritual, ¿no? Grupos interdisciplinares que pudieran acompañar esto, desde la espiritual, psicológico, pastoral, lo artístico, qué importante es esto del artístico, ¿no? Que Así personas que es. uno les dice, trata de expresar el dolor por medio de la escritura, del arte, del canto, de algo, el arte, yo creo que el arte es la capacidad para expresar el dolor que se siente en estos procesos, ¿no? Entonces creo Mm. que es una bonita oportunidad y bueno, y cada uno piense, ¿no? Que el epitafio, ¿no? ¿Qué quiere que le coloquen? Yo siempre le digo a la gente, haga ese ejercicio. Coloque, ¿qué quiere que a usted le coloquen en su tumba? ¿Qué frase? ¿Cómo quiere que lo recuerden los otros? Ahí les dejo la preguntita, ¿cómo quieren que La los vamos a demás abrir quieran? en la vamos a abrir en nuestro Instagram a ver si nuestros seguidores quieren participar, porque igual y no es un Claro. tema sencillo, no es un tema sencillo, pensarse en esa finitud es complejo porque vivimos en un día tan acelerado, un día a día tan Mm. acelerado que pues ni tiempo nos da de pensar que el tiempo se nos va a acabar. Entonces, ahí lo vamos a dejar abierto Déjalo para que abierto, ¿cómo quieres que te recuerden? ¿Y qué quieres que te coloquen? Hay personas que lo hacen en tu epitafio, ¿no? Porque colocan las frases que la familia quiere. Pero se realmente, o cómo quiere que lo despida, ¿no? Por ejemplo, a mí me gusta muchísimo el rock en español, Soda Stereo, a mí una canción de Soda Stereo sería brutal. gracias totales vas La a Ciudad de poner la vos. Furia, cualquier canción de esa. No una canción, no, una canción, por ejemplo, la profesora que fue asesinada este año en Francia, no sé si se acuerdan, que su Ujú. esposo al frente de la iglesia, ella le gustaba como el ballet y colocó y empezó a bailar él alrededor del cuerpo de su esposa y todo el mundo a bailar, me pareció, qué cosa tan hermosa ese gesto. ¿Cómo Así quieren es. qué quiere que hagan cuando usted muera? Ay, muchas gracias por Gracias acompañarnos a ti por entonces. invitarme y bueno, esto es muchas cosas, esto es una cosita mente a este tema que es tan, me parece muy bonito, muy profundo, Sí, muy humano, pero a la vez para algunos no les gusta, pero es necesario hablarlo y tocarlo es y hacer necesario. pedagogía de esto, ¿no? Bueno, ahí dejamos abierto entonces las formas de participar. Saben que nos pueden seguir en Instagram, @elparla.mento. También estamos en YouTube, El Parlamento Podcast. Y pues saben que se pueden suscribir a todos nuestros canales para que no se pierdan todo lo que vamos sacando en los próximos días.